No entendí dónde están mis $20,000 mensuales, gritó Tatiana irrumpiendo en mi sala con la mano extendida como si fuera dueña del aire que respiraba en mi propia casa. Sus ojos tenían esa mirada que ya conocía de memoria, esa mezcla de desprecio y derecho que había perfeccionado durante estos últimos 3 años viviendo bajo mi techo. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras se plantaba ahí frente a mí con esa actitud de reina destronada, era que yo ya había tomado la decisión más difícil de mi vida 2 días antes. 2 días en los que había llorado en silencio, había rezado pidiendo fuerzas y había aceptado que el amor de madre también tiene límites. Mi nombre es Olga Mercedes, tengo 62 años, y durante toda mi vida creí que ser buena madre significaba darlo todo sin pedir nada a cambio. Pensé que significaba abrir las puertas de mi hogar sin condiciones, entregar mi pensión mes tras mes, aguantar humillaciones y convertir mi casa en un hotel donde yo pagaba para ser la sirvienta. Pero esa tarde, viendo a Tatiana exigir mi dinero como si fuera suyo por derecho divino, entendí que había confundido el amor con la resignación. Ella siguió gritando, sus brazos moviéndose con esa dramaticidad que había heredado de su padre, mi exesposo que también supo muy bien cómo vaciar mis bolsillos y mi autoestima al mismo tiempo. ¿Dónde está mi dinero, mamá? ¿Dónde está lo que me corresponde? Necesito esos $20,000 ahora mismo. Cada frase salía de su boca como un martillo golpeando contra mis costillas, pero por primera vez en mucho tiempo, yo no me encogí. Me quedé sentada en mi sillón favorito, ese que había comprado con mi primer sueldo como secretaria hace más de 30 años, y la observé como quien mira una tormenta desde la ventana sabiendo que ya pasará. Porque lo cierto es que Tatiana no llegó a mi casa por amor filial o por nostalgia de los domingos en familia. Llegó corriendo con las lágrimas frescas aún colgando de sus mejillas, después de que Ricardo, su novio de 5 años, la dejara por una muchacha 20 años menor que trabajaba en su oficina. Llegó con 2 maletas llenas de ropa cara que él había comprado y con el orgullo hecho pedazos, buscando el refugio que solo una madre puede ofrecer cuando el mundo se vuelve hostil. Y yo, como siempre, abrí la puerta sin hacer preguntas. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Tatiana temblaba en el umbral de mi casa, su maquillaje corrido formando ríos negros por sus mejillas, su respiración entrecortada entre sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma rota. Mamá me engañó, mamá no tengo a dónde ir, mamá ayúdame. Y yo, que había jurado después del divorcio que nunca más permitiría que alguien abusara de mi bondad, derretí todas mis defensas en un segundo. Porque así somos las madres, criaturas programadas para sanar heridas ajenas aunque las nuestras sigan sangrando. La abracé esa noche hasta que sus lágrimas mojaron mi camisón, le preparé té de manzanilla endulzado con miel como cuando era niña, y le prometí que en mi casa siempre tendría un lugar seguro donde reconstruirse. Le dije que el tiempo cura todo, que los hombres van y vienen pero las madres permanecen para siempre, que juntas íbamos a salir adelante como siempre habíamos hecho. Qué tonta fui al creer que mi hija recordaría esas promesas cuando ya no las necesitara. Los primeros meses fueron de luto compartido. Tatiana lloraba por las noches y yo le llevaba pañuelos y chocolates calientes. Hablábamos hasta muy tarde sobre lo cruel que pueden ser los hombres, sobre cómo una mujer debe aprender a valerse por sí misma, sobre planes de futuro y sueños que parecían posibles cuando los susurrábamos en la oscuridad de mi cocina. Pero conforme pasaron las semanas, algo comenzó a cambiar. Las lágrimas de Tatiana se secaron, pero su amargura se cristalizó en resentimiento, y ese resentimiento no era solo contra Ricardo. Era contra el mundo entero, incluyéndome a mí. Comenzó con pequeñas cosas que yo justifiqué como síntomas de su depresión. Dejaba los platos sucios en el fregadero esperando que yo los lavara. No ayudaba con las compras ni con la limpieza. Se levantaba al mediodía y se acostaba cuando yo ya estaba durmiendo, convirtiendo mi rutina de toda la vida en un caos silencioso. Pero lo que más me dolía era cómo había comenzado a hablarme. Ya no era su madre que la había consolado, sino la vieja que le debía algo por haber arruinado su vida perfecta con Ricardo. Mamá, necesito dinero para salir con mis amigas. Mamá, dame dinero para el salón de belleza. Mamá, préstame para comprar ropa nueva que me ayude a sentirme mejor. Y yo, que trabajé 40 años para construir una pensión decente, comencé a vaciar mis ahorros mes tras mes creyendo que estaba ayudando a mi hija a sanar. Hasta que las peticiones se volvieron exigencias, y las exigencias se volvieron amenazas veladas. Si no me das el dinero me voy a ir de aquí y no me vas a ver nunca más, mamá. Y yo, aterrada ante la posibilidad de quedarme completamente sola, seguí pagando. Pagué sus salidas nocturnas, sus tratamientos de belleza, su ropa nueva, sus caprichos,
sus berrinches, su silencio hostil cuando no le daba lo que pedía. Pagué hasta que un día me di cuenta de que ya no quedaba nada de mis ahorros, y que mi pensión mensual había dejado de ser mía para convertirse en el sueldo de una hija que me veía como su empleada personal. Pero esa tarde, cuando Tatiana entró gritando por sus $20,000 como todos los meses, algo había cambiado en mí. Tal vez fue la forma en que ni siquiera me saludó antes de exigir el dinero. Tal vez fue la manera en que sus ojos me miraron como si fuera un cajero automático descompuesto. O tal vez simplemente fue que después de 62 años de vida, por fin entendí la diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruyan en nombre de ese amor. La miré ahí parada, exigiendo mi dinero con la misma naturalidad con la que pedía un vaso de agua, y mi mente voló hacia atrás como una película rebobinándose hasta llegar a esos días dorados, cuando Tatiana era solo una niña de rizos castaños que se colgaba de mi cuello susurrándome que yo era la mamá más bella del mundo entero. Tenía apenas 5 años cuando me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme igual que yo la cuidaba a ella, que íbamos a vivir juntas para siempre en una casa llena de flores y pájaros cantando en las mañanas. Recuerdo sus manitas regordetas acariciando mi cabello mientras yo le leía cuentos antes de dormir. Su vocecita dulce preguntándome si los ángeles tenían mamás como ella tenía la suya. Su risa cristalina cuando jugábamos a las muñecas en el patio de la casa donde vivíamos antes, cuando su padre aún fingía ser un hombre decente y nuestra familia parecía un cuadro perfecto colgado en la pared de la felicidad. Tatiana corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo, sus bracitos abiertos como alas de mariposa, gritando mami, mami, ya llegaste, y yo olvidaba todas las humillaciones que su padre me había hecho pasar durante el día. Los domingos cocinábamos juntas. Ella se subía a una silla para alcanzar la mesa de la cocina y yo le enseñaba a amasar el pan mientras me contaba sus sueños de niña. Quería ser doctora para curar a los animalitos heridos, quería ser maestra para enseñar a otros niños a leer, quería ser como yo cuando fuera grande porque según ella yo era la mujer más inteligente y fuerte del universo. Sus ojos brillaban cuando me decía esas cosas, y yo me sentía capaz de mover montañas con tal de que esa luz nunca se apagara. Pero ahora, viendo a esta mujer de 35 años gritándome por dinero que no había ganado, me preguntaba dónde había quedado enterrada esa niña dulce. ¿Cuándo exactamente se había convertido mi pequeña en esta extraña que me miraba con los mismos ojos fríos de su padre? Porque sí, tenía que reconocerlo aunque me doliera hasta los huesos. Tatiana había heredado lo peor de él. La capacidad de tomar sin dar nada a cambio, de exigir sin agradecer, de convertir el amor en una transacción comercial donde siempre salía ganando. Su padre había sido mi primera gran lección sobre cómo el amor puede cegarte hasta la más absoluta estupidez. Durante 20 años de matrimonio, ese hombre me convenció de que yo no valía nada sin él, de que mi trabajo como secretaria era insignificante comparado con sus grandes proyectos comerciales que nunca prosperaron, de que mi única función en la vida era mantenerlo feliz y cómodo mientras él conquistaba el mundo. Pero lo único que conquistó fue mi autoestima y mis ahorros, dejándome con una hija adolescente y una casa hipotecada cuando decidió que la juventud de su secretaria valía más que mis 20 años de sacrificios. Tatiana tenía 15 años cuando su padre se fue. La recuerdo llorando por las noches, preguntándome por qué papá no volvía, si había hecho algo malo para que él nos abandonara así. Y yo, tratando de ser fuerte por las dos, le mentí diciéndole que todo iba a estar bien, que nosotras éramos suficientes la una para la otra, que íbamos a salir adelante juntas como un equipo invencible. Trabajé dobles turnos para pagar sus estudios, vendí todo lo que tenía valor para que no le faltara nada, me quedé sin vacaciones durante años para que ella pudiera ir a campamentos de verano con sus compañeras de colegio. Y durante un tiempo, pareció que lo habíamos logrado. Tatiana se graduó con buenas notas, consiguió trabajo en una empresa respetable, se fue a vivir sola a un apartamento que yo ayudé a pagar como depósito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de haber criado a una mujer independiente y fuerte. Pensé que mis sacrificios habían valido la pena, que mi hija había aprendido el valor del trabajo y la dignidad personal. ¡Qué equivocada estaba! Porque cuando Ricardo apareció en su vida con su sonrisa de vendedor y sus promesas de una vida de lujos, Tatiana abandonó todo lo que habíamos construido juntas. Dejó su trabajo para convertirse en la novia perfecta que él necesitaba para sus reuniones de negocios. Se transformó en una mujer ornamental que solo sabía gastar el dinero de otros y que había olvidado completamente cómo ganárselo por sí misma. Y cuando la dejó por alguien más joven y más maleable, mi hija volvió a ser esa niña de 15 años llorando porque papá se había ido. Solo que esta vez, yo era el papá que tenía que compensar todos sus vacíos emocionales con dinero.
$20,000 mensuales era lo que costaba mantener feliz a mi hija. $20,000 para que no me gritara, para que no me amenazara con irse, para que de vez en cuando me regalara una sonrisa fingida que me recordara a la niña que había perdido en algún punto del camino. $20,000 de mi pensión que yo había ganado trabajando desde los 16 años, limpiando oficinas por las noches después de estudiar durante el día, ahorrando centavo a centavo para tener una vejez digna. Pero mientras la observaba ahí parada, con su mano extendida como una mendiga millonaria, entendí algo que me heló la sangre. Tatiana no había vuelto a casa por amor o por necesidad emocional. Había vuelto porque había calculado exactamente cuánto valía mi cariño de madre en el mercado, y había decidido que $20,000 mensuales era un precio justo por fingir que me quería. Había convertido mi amor maternal en su fuente de ingresos permanente, y lo más terrible de todo era que yo había sido cómplice de esa transacción durante 3 años completos. Mi pequeña niña de rizos castaños había crecido para convertirse en la versión femenina de su padre. Y yo, después de haber jurado que nunca más permitiría que alguien abusara de mi bondad, había vuelto a cometer el mismo error. Solo que esta vez dolía 1000 veces más, porque esta vez el abusador tenía mi sangre y mi apellido. Durante estos 3 años, las humillaciones fueron llegando de a poco, tan sutilmente que al principio las confundí con los dolores normales de la convivencia. Tatiana no llegó gritando y exigiendo desde el primer día. No, ella era más inteligente que eso. Sabía exactamente cómo ir erosionando mi dignidad gota a gota, como el agua que perfora la piedra con paciencia infinita, hasta convertir mi propia casa en un lugar donde yo era huésped en lugar de dueña. Comenzó con la mesa del comedor. Esa mesa de madera maciza que había comprado con mi primer bono navideño, donde durante años habíamos desayunado juntas los domingos leyendo el periódico y planeando nuestras semanas. Un día llegué de hacer las compras y encontré que Tatiana había movido mi lugar habitual hacia un rincón, poniendo en mi silla una pila de revistas de moda y cosméticos. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo con esa sonrisa que había aprendido a fingir tan bien que necesitaba más espacio para trabajar en su computadora. ¿Trabajar en qué?, le pregunté, si ella no tenía trabajo desde que Ricardo la había mantenido como una princesa de escaparate. Estoy buscando oportunidades de negocio, mamá, me respondió con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida por no entender sus grandes planes. Estoy explorando opciones de inversión que podrían beneficiarnos a las dos. Y yo, que siempre había creído en los sueños de mi hija más que en mis propias corazonadas, le cedí mi lugar en la mesa sin protestar. Pero las oportunidades de negocio nunca llegaron. Lo único que llegaba cada mes era su mano extendida pidiendo los $20,000 para sus gastos de investigación, para sus cursos online de emprendimiento, para las reuniones con potenciales socios que siempre se cancelaban a último momento. Y mi lugar en la mesa se convirtió en el rincón donde yo comía en silencio mientras ella hablaba por teléfono con sus amigas sobre restaurantes caros y tratamientos de spa que yo financiaba sin saberlo. Después vino el tema del baño. Mi casa tenía 2 baños, uno principal que siempre había sido mío y otro más pequeño que usábamos para las visitas. Un martes por la mañana, cuando intenté entrar al baño principal para mi ducha matutina, encontré la puerta cerrada con seguro. Tatiana gritó desde adentro que estaba ocupada, que usara el otro baño porque ella iba a demorar mucho tiempo. Necesitaba hacer su rutina completa de belleza, explicó más tarde, y el baño pequeño no tenía la iluminación adecuada ni el espacio suficiente para todos sus productos. Acepté usar el baño de visitas esa mañana, pensando que era algo temporal. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi baño principal se transformó en el spa privado de Tatiana. Frascos de cremas que costaban más que mi comida semanal llenaban mis repisas. Aparatos para el cabello que yo jamás había visto ocupaban mi tocador. Mi espejo se había convertido en el altar donde mi hija realizaba sus rituales de belleza que duraban horas, mientras yo me apretujaba en el baño pequeño tratando de no quejarme porque, después de todo, era mi hija y las madres no cobran alquiler a sus hijas. Pero lo que más dolió fue cuando perdí mi habitación. No fue de golpe, fue como todo lo demás que Tatiana hacía, un proceso gradual que comenzó con una conversación aparentemente inocente sobre cómo el ruido de la calle la despertaba muy temprano en la habitación de huéspedes. Mamá, tú que madrugaste toda tu vida ya estás acostumbrada a los ruidos, pero yo que estoy pasando por este proceso de sanación necesito un sueño reparador para recuperar mi energía emocional. Su energía emocional. Como si el dolor fuera una patente que solo ella tuviera derecho a usar. Me convenció de que intercambiáramos habitaciones temporalmente, solo hasta que ella se sintiera mejor y pudiera buscar su propio lugar.
La habitación principal tenía mejor aislamiento acústico, más espacio para sus cosas, y un closet más grande donde podía organizar toda la ropa que había traído de su vida con Ricardo. Yo me mudaría a la habitación pequeña por unas semanas, tal vez un par de meses a lo mucho, hasta que ella estuviera lista para independizarse nuevamente. 3 años después, yo seguía durmiendo en esa habitación que apenas tenía espacio para una cama individual y un pequeño armario donde mi ropa vivía apretujada como sardinas en lata. Mi habitación principal se había convertido en la suite de lujo de Tatiana, decorada con muebles nuevos que yo había pagado sin cuestionarlos porque ella me había explicado que necesitaba un ambiente positivo para superar su trauma emocional. Pero el golpe final llegó cuando me sacó de la sala. Mi sala, donde había pasado las mejores tardes de mi vida leyendo novelas y viendo mis programas favoritos, donde había consolado a Tatiana cuando era niña y donde habíamos planeado juntas nuestros sueños de futuro. Un día llegué del supermercado y encontré que había movido todos mis muebles hacia el lavadero, creando en la sala un espacio que ella llamaba su oficina de trabajo. Necesito un lugar profesional para recibir a mis contactos de negocios, me explicó mientras acomodaba un escritorio nuevo en el lugar donde antes estaba mi sillón favorito. No puedo traer inversionistas serios a una sala que parece de abuela, mamá. Necesito proyectar una imagen de éxito si quiero que confíen en mis proyectos. Y ahí estaba yo, viendo cómo mi hija convertía mi sala en su oficina fantasma, mientras yo me refugiaba en el lavadero entre la lavadora y la secadora, viendo televisión en una pantalla pequeña que había tenido que comprar porque la grande ahora decoraba la oficina donde nunca llegaba ningún inversionista. Pero sí llegaban sus amigas a tomar vino caro y a burlarse de las mujeres de nuestra edad que según ellas ya habían perdido toda relevancia en el mundo. Desde mi rincón en el lavadero, las escuchaba hablar sobre cómo las madres viejas siempre quieren controlarlo todo, sobre cómo es agotador tener que lidiar con las inseguridades de las mujeres mayores que no entienden que los tiempos han cambiado. Y Tatiana se reía, mi propia hija se reía mientras describía lo difícil que era vivir conmigo, lo demandante que era yo, lo mucho que ella me toleraba por pura bondad filial. Cada risa era una puñalada que me atravesaba desde el lavadero hasta el corazón. Pero lo que más me dolía no eran las humillaciones físicas de haber perdido mi espacio. Era darme cuenta de que mi hija había aprendido a odiarme por haberle dado todo. Me odiaba por ser vieja, por no ser cool como sus amigas ricas, por recordarle que dependía económicamente de una mujer de 62 años que había trabajado toda su vida para tener una pensión decente. Me odiaba porque mi existencia era la prueba viviente de que ella había fracasado en la vida, y necesitaba humillarme para sentirse superior. Y yo, que había confundido el amor maternal con la complicidad, seguía pagando $20,000 mensuales por el privilegio de ser odiada en mi propia casa. El control del dinero fue la humillación más sofisticada que Tatiana diseñó para mí. No se conformó con quitarme mis espacios físicos, necesitaba también adueñarse de mi autonomía financiera, convertirme en una especie de niña que debía pedir permiso para gastar mi propio dinero. Todo comenzó con esa conversación que ahora entiendo fue calculada hasta el último detalle. Una tarde cuando yo regresaba del banco después de retirar mi pensión mensual. Mamá, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme, he estado pensando que deberíamos organizar mejor nuestras finanzas. Tú que nunca has sido buena con los números podrías cometer errores y eso sería terrible para las dos. ¿Qué tal si yo me encargo de administrar los gastos de la casa para que no tengas que preocuparte por nada? Tú solo me das tu pensión cada mes y yo me ocupo de que todo funcione perfectamente. Su propuesta sonaba tan razonable, tan llena de amor filial aparente, que yo acepté sin pensar en las consecuencias. Después de todo, ella había estudiado administración de empresas, tenía experiencia manejando presupuestos grandes cuando vivía con Ricardo, y yo realmente odiaba lidiar con cuentas y facturas. Qué alivio sería entregarle esa responsabilidad a mi hija inteligente y capaz. Pero lo que Tatiana no mencionó en su oferta generosa era que su versión de administrar los gastos incluía darme una mesada semanal de $200 para mis necesidades personales. $200 que debía justificar comprobante por comprobante, explicándole para qué necesitaba cada centavo como si fuera un adolescente pidiendo dinero para el cine. El resto de mi pensión, esos más de $20,000 mensuales que yo había ganado trabajando durante 40 años, desaparecían en lo que ella llamaba gastos de mantenimiento de la casa. Gastos que incluían su ropa nueva cada semana, sus tratamientos de belleza, sus salidas nocturnas, sus cursos online de desarrollo personal, y esos misteriosos pagos a asesores financieros que según ella estaban invirtiendo nuestro dinero en oportunidades de alto rendimiento. Cuando yo preguntaba por detalles de esas inversiones,
Tatiana me miraba con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado y me decía que eran cosas muy complicadas para que yo las entendiera, pero que confiara en ella porque estaba multiplicando nuestro patrimonio. Mi patrimonio que se había convertido en nuestro patrimonio, y luego en su patrimonio administrado por ella. Los $200 semanales se convirtieron en mi nueva realidad. Tenía que elegir entre comprar mi medicina para la presión arterial o permitirme el lujo de un café con mis amigas. Tenía que calcular si podía comprar un libro nuevo o si era más importante renovar mi ropa interior que ya tenía más agujeros que tela. Tenía que pedirle permiso a mi propia hija para comprar un regalo de cumpleaños para mi hermana, escuchando sus sermones sobre la importancia de ahorrar para el futuro. El futuro que según ella estábamos construyendo juntas, pero que yo sabía que solo incluía sus sueños. Y cuando mi mesada se terminaba antes de tiempo, tenía que humillarme pidiendo adelantos. Tatiana me hacía esperar horas antes de responder a mis súplicas, como un jefe castigando a un empleado irresponsable. «Mamá», me decía suspirando con dramatismo, «no puedes seguir gastando de manera tan impulsiva. Tienes que aprender a ser más disciplinada con el dinero si quieres que esta administración funcione. Tal vez la próxima semana te dé un poco menos para que aprendas a valorar lo que tienes. Un poco menos de mi propio dinero. Para que yo aprendiera a valorar mi propia pensión». Pero lo que más me destrozaba era ver cómo Tatiana gastaba sin límites mientras yo contaba centavos. Sus zapatos costaban más que mi mesada de todo un mes. Sus cremas faciales valían más que mi comida semanal. Sus cenas en restaurantes caros con amigas que jamás me habían visitado equivalían al dinero que yo necesitaba para pagar mis medicamentos durante 3 meses. Y cuando yo me atrevía a señalar esas diferencias, ella me respondía que esos no eran gastos, sino inversiones en su imagen profesional. «Necesito verme exitosa para atraer oportunidades de negocio», me explicaba mientras se probaba un vestido que costaba $2,000. Los inversionistas no confían en mujeres que se ven descuidadas o pobres. Todo lo que gasto en mi apariencia es una inversión en nuestro futuro común. Mamá, deberías estar agradecida de que me preocupe tanto por mejorar nuestra situación económica. Nuestra situación económica que cada mes empeoraba más, mientras sus inversiones misteriosas nunca producían ningún retorno visible. El control financiero vino acompañado de control social. Tatiana comenzó a revisar mis llamadas telefónicas, preguntándome con quién había hablado y de qué habíamos conversado. Cuando mis amigas me invitaban a almorzar, ella me bombardeaba con preguntas sobre cuánto había gastado, qué había comido, qué habíamos comentado. Si yo mencionaba que había hablado sobre nuestros problemas familiares, ella explotaba en uno de sus ataques de drama victimizado. «¿Cómo puedes hablar de nuestros asuntos privados con extrañas?», me gritaba. «¿Qué van a pensar de mí cuando sepan que mi propia madre anda contando intimidades familiares? Ya tengo suficientes problemas con lo que me hizo Ricardo como para que tú ahora me hagas quedar mal con todo el mundo». Sus problemas con Ricardo que yo tenía que compensar económicamente. Su reputación que yo tenía que proteger manteniendo silencio sobre mis humillaciones. Su imagen pública que valía más que mi derecho a tener amigas o confidentes. Poco a poco, fui perdiendo contacto con las personas que me importaban. Era más fácil declinar invitaciones que soportar los interrogatorios posteriores de Tatiana. Era menos complicado quedarme callada que enfrentar sus berrinches cuando ella consideraba que yo había hablado demasiado. Mi mundo social se fue encogiendo hasta que mi única compañía constante era mi hija, que me toleraba a cambio de $20,000 mensuales y que me recordaba constantemente lo afortunada que era de tenerla a ella en mi vida. Porque según Tatiana, ¿qué sería de mí sin ella? ¿Quién me ayudaría a entender el mundo moderno? ¿Quién me protegería de estafadores que se aprovechan de viejas ingenuas? ¿Quién se ocuparía de que no cometiera errores financieros que podrían arruinar nuestro futuro? Yo debería estar agradecida de tener una hija tan responsable y cariñosa que había sacrificado su independencia para cuidar de mi vejez. Mi vejez que había comenzado prematuramente a los 62 años, no por la edad sino por la humillación constante de ser tratada como una incapaz en mi propia casa. Y mientras yo me encogía cada día un poco más, convencida de que efectivamente no servía para nada sin la supervisión de mi hija, Tatiana crecía en poder y desprecio. Me veía como una gallina de huevos de oro que necesitaba mantener viva, pero no necesariamente feliz. Solo necesitaba que siguiera produciendo esos $20,000 mensuales que financiaban su vida de princesa caída en desgracia. Hasta esa tarde cuando llegó gritando por su dinero como todos los meses, sin saber que 2 días antes yo había tomado la decisión más difícil de mi vida.
Fue Francisca Quintero quien me abrió los ojos con la delicadeza de alguien que sabe que la verdad puede doler más que la mentira, pero que también sabe que algunas heridas necesitan ser expuestas al aire para poder sanar. Francisca era mi vecina de toda la vida, esa mujer de cabello plateado y manos curtidas por el trabajo que había visto crecer a Tatiana y que conocía mi historia mejor que yo misma. Durante estos 3 años de humillaciones, ella había sido testigo silencioso de mi transformación de mujer independiente a sombra de mi propia hija. La encontré esa mañana de martes en el supermercado, eligiendo tomates con la misma meticulosidad con la que había criado a sus 5 hijos después de que su esposo muriera en un accidente cuando ella tenía apenas 30 años. Francisca sabía lo que significaba ser fuerte por necesidad, lo que costaba sacar adelante una familia sin ayuda de nadie, lo que dolía trabajar dobles turnos para que los hijos nunca sintieran la ausencia del padre. Por eso mismo, cuando me vio contando monedas para comprar una medicina que no podía costear, su rostro se llenó de una tristeza que me partió el corazón. «Olga», me dijo tomándome del brazo con esa firmeza maternal que había desarrollado décadas atrás, «necesitamos hablar. Ven a casa cuando termines de hacer tus compras». Y algo en su voz, una urgencia mezclada con cariño, me hizo obedecer sin cuestionar. Su casa olía a café recién hecho y a pan casero, esos aromas que habían desaparecido de mi hogar desde que Tatiana había decidido que mi cocina era demasiado anticuada para sus gustos modernos. Francisca me sirvió una taza humeante sin preguntar cómo la quería, porque después de tantos años de amistad sabía exactamente cuántas cucharadas de azúcar necesitaba mi alma cansada. Se sentó frente a mí en esa mesa de madera gastada donde habíamos compartido tantas conversaciones sobre nuestros hijos, nuestros sueños, nuestras decepciones y nuestras pequeñas victorias cotidianas. «Dime la verdad, Olga», me dijo mirándome directamente a los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz en tu propia casa?». La pregunta me golpeó como un martillo en el pecho porque no tenía respuesta. No podía recordar la última vez que había despertado en mi cama sin sentir esa opresión en el estómago, esa ansiedad constante de no saber qué nuevo capricho de Tatiana tendría que financiar ese día. No podía recordar la última vez que había cocinado algo que realmente me gustaba sin tener que consultar primero si estaba permitido en la dieta especial de mi hija. No podía recordar la última vez que había visto televisión en mi propia sala sin sentirme como una intrusa en territorio ajeno. «No sé», le susurré a Francisca mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas como ríos de una tristeza que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. «Ya no me acuerdo de cuando me sentí en casa en mi propia casa». Francisca asintió con esa sabiduría de mujer que ha visto demasiadas historias similares, que ha sido testigo de cómo el amor mal entendido puede convertirse en la herramienta más efectiva de destrucción personal. Me tomó las manos con sus dedos ásperos pero cálidos, y comenzó a hablarme con la voz que usaba cuando sus hijos necesitaban escuchar verdades difíciles pero necesarias. «Olga, mi niña», me dijo usando ese apelativo cariñoso que había reservado para mí desde que éramos jóvenes madres compartiendo pañales y desvelos, «tú sabes que yo quiero a Tatiana como si fuera mi propia hija. La vi crecer, la consolé cuando se cayó de la bicicleta, celebré sus graduaciones como si fueran de mis propios hijos. Pero lo que está pasando en tu casa no es amor filial, es abuso económico y emocional». Abuso. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana que había estado silenciada durante años. Nunca había pensado en lo que vivía como abuso porque había crecido con la idea de que las madres estamos para dar sin límites, para sacrificarnos sin quejas, para amar sin condiciones. Pero Francisca tenía razón, y lo sabía porque ella también había sido madre soltera, también había dado todo por sus hijos, pero nunca había permitido que la convirtieran en esclava de su propio amor maternal. «Mira», continuó Francisca sirviéndome más café aunque mi taza aún estaba llena, «yo crié 5 hijos sola después de que murió Teodoro. Trabajé día y noche para darles todo lo que necesitaban, pagué sus estudios vendiendo hasta mi anillo de matrimonio, los apoyé en cada crisis y cada fracaso. Pero jamás, escúchame bien, jamás permití que ninguno de ellos me tratara como si mi amor fuera una cuenta bancaria de la que podían retirar sin límites». Sus palabras me atravesaron como rayos de luz iluminando rincones oscuros de mi alma que había preferido mantener en sombras. Francisca me estaba diciendo lo que yo sabía en el fondo, pero que había estado negando por miedo a enfrentar la verdad. Tatiana no había vuelto a casa por amor o por necesidad emocional. Había vuelto porque había encontrado la fuente de ingresos perfecta, una madre culposa dispuesta a pagar cualquier precio por sentirse querida. «¿Sabes qué es lo que más me duele de verte así?», me preguntó Francisca inclinándose hacia mí con esa intensidad que solo tienen las mujeres cuando hablan desde el corazón. «Es que tú eras la más fuerte de todas nosotras.
Cuando tu exesposo te dejó con Tatiana adolescente, tú no te hundiste en la autocompasión. Te levantaste, trabajaste como una leona, sacaste adelante a tu hija y te hiciste independiente. La Olga que yo conocía jamás habría permitido que nadie, ni siquiera su propia hija, la convirtiera en una empleada en su propia casa. Tenía razón. Había una versión anterior de mí misma que había sido capaz de tomar decisiones difíciles, de poner límites, de defender su dignidad aunque eso significara estar sola. Esa Olga había trabajado dobles turnos sin quejarse, había aprendido a cambiar la llanta del carro porque no tenía marido que lo hiciera, había enfrentado a los maestros de Tatiana cuando era necesario defenderla, había construido una vida decente con sus propias manos. ¿Dónde había quedado esa mujer que no le tenía miedo a nada? Se había perdido en el miedo a la soledad, en el terror de que su hija la abandonara, en la culpa de no haber podido darle un hogar perfecto con padre incluido. Se había sacrificado en el altar del amor maternal mal entendido, creyendo que ser buena madre significaba desaparecer para que su hija brillara. Francisca se levantó de la mesa y regresó con una foto enmarcada que reconocí inmediatamente. Era de mi fiesta de jubilación hace 5 años, cuando dejé mi trabajo en la oficina después de 40 años de servicio impecable. En la foto yo estaba sonriendo con esa alegría genuina de quien ha cumplido sus metas, rodeada de compañeros que me respetaban y me admiraban. Llevaba puesto mi vestido favorito, ese rojo que Tatiana después me había prohibido usar porque según ella me hacía ver desesperada por atención. «Mira a esa mujer», me dijo Francisca señalando la foto. Esa mujer que trabajó 40 años para ganarse una pensión digna. Esa mujer que crió sola a una hija después de que un hombre irresponsable las abandonara. Esa mujer que se compró su propia casa, que pagó sus propias cuentas, que no le debía nada a nadie. ¿Tú crees que esa mujer merecía terminar pidiendo permiso para gastar su propio dinero? La imagen de quien había sido me golpeó como una revelación dolorosa pero necesaria. Esa mujer en la foto tenía dignidad, tenía sueños propios, tenía una vida que no giraba únicamente alrededor de los caprichos de otros. Esa mujer había sido feliz con sus propios logros, había disfrutado su independencia, había planeado una vejez tranquila llena de pequeños placeres ganados con esfuerzo. ¿Qué le había pasado a esa mujer? ¿Cuándo había decidido que su valor dependía de cuánto podía dar a otros? ¿En qué momento había confundido el amor con la renuncia total a sí misma? Francisca me abrazó entonces, un abrazo largo y firme que me recordó lo que se sentía ser consolada sin tener que pagar por ese consuelo. «Olga», me susurró al oído, «tú tienes derecho a ser feliz en tu propia casa. Tienes derecho a gastar tu dinero como se te dé la gana. Tienes derecho a tener amigas sin pedir permiso. Tienes derecho a ser tratada con respeto por la hija que tú criaste. Y si ella no puede darte eso, tienes derecho a tomar las decisiones que sean necesarias para recuperar tu dignidad». Esa tarde regresé a mi casa con algo que había perdido hacía mucho tiempo, la convicción de que yo merecía más de lo que estaba recibiendo. Esa noche, después de mi conversación con Francisca, me senté en mi rincón de lavadero con un cuaderno viejo que había encontrado entre mis cosas, uno de esos que había usado años atrás para anotar recetas y listas de compras cuando mi vida aún me pertenecía. Tomé un bolígrafo azul que apenas tenía tinta y comencé a escribir, no recetas ni listas, sino palabras que necesitaba ver plasmadas en papel para creer que eran reales. «Merezco más que esto», escribí con letra temblorosa, como si mis propias manos dudaran de mi derecho a afirmar algo tan básico. Pero una vez que esas 4 palabras estuvieron ahí, marcadas en tinta sobre papel, algo dentro de mí se despertó como un animal que hubiera estado hibernando durante demasiado tiempo. Seguí escribiendo, página tras página, volcando en ese cuaderno toda la rabia, toda la tristeza, toda la indignación que había estado tragándome durante 3 años. «No necesito permiso para empezar de nuevo», anoté en la siguiente línea, y esta vez mi letra salió más firme, más decidida. Porque era cierto. A los 62 años yo no necesitaba la autorización de nadie para tomar decisiones sobre mi propia vida, sobre mi propio dinero, sobre mi propia casa. Durante 40 años había trabajado sin faltar ni un solo día, había ahorrado cada centavo que pude, había planificado mi jubilación con la meticulosidad de quien sabe que nadie más va a cuidar de ella. No había llegado hasta aquí para convertirme en la empleada doméstica de mi propia hija. Escribí hasta que se me acabó la tinta del bolígrafo, hasta que las páginas del cuaderno se llenaron de todas las verdades que había estado negando. Escribí sobre la mujer que había sido antes de que Tatiana volviera a casa, sobre la mujer que quería volver a ser, sobre la mujer que merecía vivir en paz en su propia casa después de una vida entera de trabajo y sacrificios.
Y mientras escribía, las palabras se convertían en decisiones, las decisiones en planes, los planes en una determinación que no había sentido en años. Al día siguiente, miércoles por la mañana, mientras Tatiana aún dormía en mi habitación hasta pasado el mediodía como era su costumbre, tomé el teléfono y marqué un número que había encontrado en las páginas amarillas. Era el bufete de abogados Durán y Asociados, especialistas en derecho de familia y desalojos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara a través del teléfono, pero cuando la secretaria me preguntó en qué podía ayudarme, mi voz salió clara y firme. Necesito consultar sobre los derechos que tengo como propietaria de una casa para desalojar a alguien que vive conmigo, le dije, y pronunciar esas palabras en voz alta fue como romper una barrera invisible que había estado conteniéndome durante demasiado tiempo. La secretaria me dio una cita para el viernes a las 2 de la tarde, y yo la anoté en mi cuaderno como si fuera la cita más importante de mi vida. Porque lo era. El jueves por la mañana hice algo que no había hecho en 3 años. Fui al banco sola, sin avisar a Tatiana, sin pedir permiso para manejar mi propio dinero. Le dije al gerente que quería cambiar las condiciones de mi cuenta, que quería ser la única persona autorizada para hacer retiros, que necesitaba recuperar el control total de mi pensión. El hombre, que me conocía desde hacía años, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera estado esperando que llegara ese momento. Señora Mercedes, me dijo mientras procesaba los cambios, me alegra verla tomar estas decisiones. Hace tiempo que queríamos hablar con usted sobre algunos movimientos inusuales en su cuenta, pero como su hija tenía autorización para manejar sus fondos, no podíamos intervenir sin su consentimiento explícito. Movimientos inusuales. Mi sangre se heló cuando el gerente me mostró los estados de cuenta de los últimos meses. Tatiana no solo había estado retirando los $20,000 mensuales que yo le daba conscientemente. También había estado haciendo retiros adicionales de 5, 10, $15,000 con justificaciones que yo nunca había autorizado. Gastos médicos de emergencia, reparaciones urgentes de la casa, inversiones que supuestamente habíamos discutido juntas. Mi hija había estado robándome sistemáticamente mientras yo vivía con $200 semanales de mi propio dinero. ¿Cuánto queda en mi cuenta?, pregunté con la voz quebrada, temiendo la respuesta. El gerente tecleó algunos números en su computadora y me entregó un papel que confirmó mis peores sospechas. De los $150,000 que había acumulado en ahorros durante toda mi vida laboral, quedaban apenas $30,000. En 3 años, Tatiana había consumido $120,000 de mis ahorros, además de mi pensión mensual completa. Me había robado mi jubilación mientras fingía cuidar de mis finanzas. Salí del banco con las piernas temblando, pero con una determinación férrea creciendo en mi pecho. Ya no era solo cuestión de recuperar mi espacio físico en la casa o mi autonomía personal. Era cuestión de supervivencia económica. A este ritmo, en menos de 2 años Tatiana habría consumido hasta el último centavo de mis ahorros, y yo me quedaría dependiendo completamente de una pensión que ella seguiría controlando hasta dejarme en la miseria absoluta. Esa tarde, mientras organizaba todos los documentos que necesitaría para mi cita con el abogado, encontré algo que me terminó de convencer de que estaba tomando la decisión correcta. Entre los papeles de Tatiana que había dejado tirados en la mesa del comedor, encontré una conversación de WhatsApp que había impreso sin darse cuenta. Era un chat con una de sus amigas donde describía con lujo de detalles cómo había logrado domesticar a su madre para que le financiara todo su estilo de vida. La vieja es más fácil de manejar que un perro entrenado, había escrito mi hija. Solo necesitas hacerle creer que la necesitas emocionalmente y te da todo lo que le pidas. Ya llevo 3 años sin trabajar ni un solo día y viviendo como reina con su dinero. El truco está en hacerla sentir culpable por todo lo que supuestamente le faltó cuando era niña. Más abajo, la conversación continuaba con detalles que me helaron la sangre. Tatiana le contaba a su amiga cómo había calculado exactamente cuánto podía sacarme sin que me diera cuenta, cómo había estudiado mis patrones de gasto para saber cuándo podía hacer retiros adicionales, cómo me manipulaba emocionalmente para que nunca cuestionara sus gastos. También mencionaba que estaba esperando que yo muriera para heredar la casa, porque así podría venderla y vivir de la renta sin tener que soportar más mis dramas de vieja. Mis dramas de vieja. Eso era lo que pensaba de mis necesidades básicas, de mis deseos de ser tratada con respeto en mi propia casa, de mis intentos tímidos de recuperar algo de autonomía. Para Tatiana yo no era su madre, era una anciana molesta que tenía la desgracia de estar viva cuando ella necesitaba mi dinero. Esa noche escribí más frases en mi cuaderno, pero esta vez no eran lamentos, sino declaraciones de guerra.
Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Anoté con una letra que ya no temblaba. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Porque efectivamente, había llegado el momento de que Tatiana aprendiera que su madre no era la vieja tonta y manipulable que ella creía. Era una mujer que había trabajado 40 años para ganarse el derecho a vivir dignamente en su propia casa, que había criado a una hija ingrata con el sudor de su frente, que había sido estafada y humillada, pero que aún tenía fuerzas suficientes para defenderse. El viernes a las 2 de la tarde tenía una cita con el abogado. El viernes a las 2 de la tarde comenzaría el proceso de recuperar mi vida. Y Tatiana no tenía ni la menor idea de lo que se le venía encima. El viernes a las 2 de la tarde me presenté en el bufete de abogados Durán y Asociados con todos mis documentos organizados en una carpeta que había comprado especialmente para la ocasión. Llevaba puesto mi vestido rojo, ese que Tatiana me había prohibido usar, y por primera vez en 3 años me sentía como la mujer que solía ser. El doctor Ricardo Durán me recibió en su oficina con esa profesionalidad que inspira confianza, pero también con la calidez de alguien que entiende que los problemas familiares siempre vienen cargados de dolor. Mientras le contaba mi historia, el abogado tomaba notas con una expresión que oscilaba entre la indignación y la tristeza. Había visto casos similares antes, me explicó, porque lamentablemente el abuso económico hacia adultos mayores por parte de sus propios hijos era más común de lo que la gente imaginaba. Pero lo que diferenciaba mi situación era que yo tenía algo que muchas víctimas no tenían: documentos que probaban la propiedad de la casa y evidencia clara del manejo fraudulento de mis finanzas. Señora Mercedes, me dijo después de revisar todos mis papeles, usted tiene derecho legal absoluto de desalojar a su hija de su propiedad. No importa que sea familia, no importa que no tenga contrato de alquiler, no importa que ella alegue derechos como hija. Su casa es suya y usted decide quién vive en ella. Además, con estos estados de cuenta que me muestra, también podríamos proceder legalmente por apropiación indebida de fondos. Apropiación indebida de fondos. El término legal para lo que en términos simples significaba que mi hija me había estado robando durante 3 años. El doctor Durán me explicó que los retiros no autorizados que Tatiana había hecho de mi cuenta constituían un delito, y que yo podía presentar cargos criminales además del desalojo civil. Pero cuando me preguntó si quería proceder por esa vía, algo dentro de mí se resistió. No quiero destruirla, le dije, y mi voz salió más suave de lo que había planeado. Solo quiero que salga de mi casa y que me devuelva mi vida. Al final, sigue siendo mi hija, y las madres no enviamos a nuestros hijos a la cárcel por más daño que nos hayan hecho. El abogado asintió con comprensión y me presentó lo que él llamaba el plan de acción más humano pero efectivo. Prepararíamos todos los documentos legales para el desalojo, pero le daríamos a Tatiana un ultimátum civilizado: 30 días para encontrar otro lugar donde vivir y salir voluntariamente, o enfrentar un proceso legal formal que incluiría no solo el desalojo forzoso, sino también la demanda por los fondos sustraídos fraudulentamente. También me ayudaría a redactar una carta donde yo resumiría todos los abusos documentados durante estos 3 años, no como acusación sino como explicación de por qué había tomado esta decisión. Una carta que Tatiana podría leer para entender que sus acciones tenían consecuencias, que el amor maternal no era sinónimo de estupidez maternal, que había cruzado líneas que no debió haber cruzado jamás. Salí de esa oficina con una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez desde que Tatiana había vuelto a casa, yo tenía el control de la situación. Tenía un plan, tenía respaldo legal, tenía la seguridad de que estaba actuando dentro de mis derechos y con justicia moral. Ya no era la víctima silenciosa que aguantaba humillaciones por miedo a quedarse sola. Era una mujer defendiendo su dignidad con las herramientas que la ley me proporcionaba. Durante el fin de semana, mientras Tatiana salía con sus amigas gastando dinero que ya no podría sacar de mi cuenta, yo me dediqué a preparar mi estrategia con la meticulosidad de un general planeando una batalla. Cambié las cerraduras de la casa y mandé a hacer copias solo para mí. Contraté un servicio de mudanza para el próximo miércoles, no para que me llevaran mis cosas, sino para que se llevaran las cosas de Tatiana. Llamé a Francisca y le pedí que fuera mi testigo cuando llegara el momento del confronto final. También dediqué tiempo a escribir la carta más difícil de mi vida. Página tras página donde le explicaba a Tatiana todo lo que había estado sintiendo durante estos 3 años, todo lo que había descubierto sobre su manejo fraudulento de mi dinero, todo lo que había decidido hacer para recuperar mi vida. No era una carta de odio sino de amor herido, el tipo de amor que finalmente entiende que dar sin límites no es virtud sino autodestrucción. Tatiana,
Escribí al comienzo: durante 62 años he creído que ser buena madre significaba sacrificarme completamente por ti. Creí que significaba darte todo lo que pedías sin cuestionar nunca si lo que pedías era justo. Creí que significaba aguantar cualquier trato con tal de no perderte. Pero estos 3 años viviendo contigo me han enseñado que estaba confundida. El amor verdadero no se demuestra permitiendo abusos. Se demuestra poniendo límites que protejan la dignidad de ambas personas. Continué escribiendo hasta altas horas de la noche, vaciando en esas páginas todo lo que había callado durante tanto tiempo. Le expliqué cómo cada humillación había ido matando un pedacito de mi autoestima, cómo su control financiero me había convertido en una mendiga en mi propia casa, cómo sus manipulaciones emocionales habían envenenado el amor natural que una madre siente por su hija. Pero también le expliqué que la perdonaba, que entendía que tal vez ella también había sido víctima de sus propios miedos y frustraciones, que mi decisión de echarla no nacía del rencor sino de la necesidad de supervivencia. El lunes cambié mi testamento. Fui con el mismo abogado y modifiqué mi voluntad para especificar que Tatiana heredaría la casa solo si demostraba durante 5 años consecutivos que podía mantenerse económicamente sin mi ayuda. Si no cumplía esa condición, la casa sería donada a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Porque si algo había aprendido durante estos años era que yo también había sido víctima de violencia, solo que no había sido física sino económica y emocional. El martes por la noche, Tatiana llegó más tarde que de costumbre, cargada de bolsas de una tienda cara que yo sabía que no podría haber pagado con su mesada semanal. La vi descargar sus compras en la sala que había sido mía, hablando por teléfono con una amiga sobre planes para el próximo fin de semana que obviamente incluían gastos que ella esperaba financiar con mi pensión del mes siguiente. No tenía ni la menor idea de que al día siguiente su fuente de ingresos infinita iba a secarse para siempre. La observé moverse por mi casa con esa familiaridad de quien se siente dueña de todo lo que toca, y por primera vez en 3 años no sentí la opresión habitual en el pecho. Al contrario, sentí una extraña paz, la tranquilidad de quien ha tomado una decisión difícil pero correcta y ya no tiene que seguir torturándose con dudas. Mañana sería miércoles. Mañana Tatiana descubriría que su madre ya no era la vieja manipulable que había estado explotando durante 3 años. Mañana aprendería que todas las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas acciones se cometen contra la persona que te ama incondicionalmente. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, no porque estuviera feliz con lo que iba a pasar, sino porque finalmente había recuperado algo que había perdido hacía demasiado tiempo: el respeto por mí misma. Mañana comenzaría mi nueva vida. El miércoles amaneció con esa claridad particular que tienen los días destinados a cambiar todo para siempre. Me levanté más temprano que de costumbre, no porque tuviera prisa sino porque sabía que necesitaría cada minuto para prepararme mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Tatiana aún dormía en mi habitación cuando yo ya estaba vestida con mi mejor ropa, tomando un café que por primera vez en 3 años saboreé realmente, porque sabía que era el último café que tomaría sintiéndome como una extraña en mi propia cocina. A las 9 de la mañana llegó el camión de mudanzas, exactamente como habíamos acordado. Francisca apareció pocos minutos después, cumpliendo su promesa de acompañarme en este momento crucial. Se veía preocupada pero decidida, con esa expresión de mujer que ha vivido lo suficiente para entender que algunas batallas no se pueden evitar, solo se pueden ganar o perder con dignidad. Los trabajadores de la mudanza esperaron en el jardín mientras yo subía las escaleras hacia mi habitación, esa que había sido mía durante 20 años y que Tatiana había ocupado durante los últimos 3. Toqué la puerta con firmeza, y cuando su voz somnolienta preguntó quién era, simplemente dije: soy tu madre, y necesitamos hablar ahora mismo. La puerta se abrió revelando a una Tatiana despeinada, en pijama, con esa cara de molestia que ponía cada vez que alguien interrumpía su sueño. Pero cuando vio mi expresión, cuando notó que llevaba en las manos una carpeta con documentos y una carta sellada, algo en su actitud cambió. El fastidio se transformó en una especie de alerta animal, como si intuitivamente supiera que algo importante estaba por suceder. «Mamá, ¿qué pasa?», me preguntó con una voz que trataba de sonar casual pero que no podía ocultar cierta tensión. «Es muy temprano para dramas, ¿no crees?». «No hay dramas, Tatiana», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Solo hay consecuencias. Te vistes ahora mismo y bajas a la sala. Tenemos una conversación pendiente que no puede esperar ni un minuto más». Algo en mi tono debe haberle transmitido la seriedad de la situación porque por primera vez en 3 años me obedeció sin discutir.
Se vistió rápidamente y bajó las escaleras con esa cara de quien está tratando de descifrar qué está pasando. Cuando llegó a la sala y vio a Francisca sentada en el sofá con expresión solemne, cuando notó a través de la ventana el camión de mudanzas estacionado en la entrada, su rostro se llenó de una confusión genuina. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó señalando hacia la ventana. «¿Por qué hay un camión de mudanzas en nuestra casa?». «En mi casa», la corregí firmemente. «Y está aquí porque hoy es el día en que tú te vas de aquí para siempre». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me asombró. Durante semanas había ensayado mentalmente este momento, había imaginado cientos de versiones diferentes de esta conversación, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, las palabras fluían con naturalidad, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Tatiana me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué estás diciendo, mamá? No entiendo de qué hablas. Si estás molesta por algo, podemos conversarlo como siempre lo hacemos». «Como siempre lo hacemos», repetí con una sonrisa amarga. «Te refieres a como siempre lo hacemos, donde tú exiges y yo obedezco. Donde tú gastas y yo pago. Donde tú vives cómodamente mientras yo me refugio en el lavadero de mi propia casa. Ese tipo de conversación, ¿verdad?». Le extendí la carta que había preparado con tanto cuidado. «Léela», le dije. «Todo está explicado ahí. Y cuando termines de leer, vas a entender por qué los señores que están afuera van a ayudarte a empacar tus cosas». Tatiana tomó la carta con manos que comenzaban a temblar ligeramente. Mientras leía, su expresión pasó por toda una gama de emociones: confusión inicial, incredulidad creciente, indignación, pánico y finalmente algo que me tomó por sorpresa: miedo genuino. Cuando terminó de leer, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar para conseguir lo que quería. Eran lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «Mamá, no puedes hacer esto», me dijo con una voz quebrada. «Soy tu hija. No puedes echarme a la calle como si fuera una extraña». «Tienes razón», le respondí manteniendo mi tono firme pero sin crueldad. «Eres mi hija, y por eso mismo debería haberte enseñado desde pequeña que las acciones tienen consecuencias. Debería haberte puesto límites cuando comenzaste a confundir mi amor con tu derecho a abusarme. Pero como no lo hice entonces, lo estoy haciendo ahora». Saqué los estados de cuenta del banco que había preparado cuidadosamente y se los mostré. También le mostré las copias de los retiros no autorizados, las transferencias que ella había hecho sin mi conocimiento, los números que demostraban cómo había dilapidado $120,000 de mis ahorros en 3 años. «Esto es robo, Tatiana», le dije señalando los documentos. «Robo sistemático y planificado. Mi abogado me ha explicado que podría denunciarte penalmente y probablemente ganar el caso. Pero como soy tu madre y a pesar de todo te amo, te estoy dando la oportunidad de irte dignamente sin enfrentar cargos criminales». Su cara se puso pálida como papel. No sabía que ella supiera que yo había descubierto sus fraudes financieros. Durante todos estos meses había creído que era lo suficientemente inteligente para robarme sin que me diera cuenta, que yo era tan tonta que nunca revisaría mis propios estados de cuenta. «Mamá, yo puedo explicarte todo», comenzó a decir con esa voz que usaba cuando sabía que había hecho algo imperdonable y trataba de encontrar una justificación. «Las inversiones que hice con tu dinero van a dar frutos pronto. Todo lo que gasté era para nuestro futuro común. Tú no entiendes de finanzas modernas, pero yo estaba multiplicando nuestro patrimonio». «¿Nuestro patrimonio?», interrumpí con una firmeza que me sorprendió. «Mi patrimonio, Tatiana. Mi dinero que yo gané trabajando 40 años mientras tú jugabas a ser empresaria con fondos que no eran tuyos. Y no hay inversiones, hija. Solo hay deudas de tarjetas de crédito que pagaste con mi dinero, ropa cara que compraste con mi dinero, restaurantes caros que pagaste con mi dinero. No hay futuro común porque no hay respeto mutuo». Se quedó callada durante largos minutos, procesando finalmente que su estrategia de manipulación ya no funcionaba conmigo. Que la madre ingenua y culposa que había estado explotando durante 3 años había desaparecido para ser reemplazada por una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a ejercerlos. «¿Dónde voy a vivir?», preguntó finalmente con una voz pequeña que me recordó a la niña que había sido alguna vez. «No tengo dinero para un apartamento. No tengo trabajo. No tengo nada». «Eso debiste pensarlo antes de convertir mi amor en tu plan de jubilación anticipada», le respondí con una tristeza profunda pero sin ceder ni un centímetro.
Tienes 35 años. Tatiana. Tienes educación, tienes salud, tienes todo lo que necesitas para construir tu propia vida. Lo que no tienes es el derecho de destruir la mía. Los trabajadores de la mudanza comenzaron a subir las escaleras con cajas vacías. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno donde mis palabras se convertirían en acciones definitivas. Tatiana los vio pasar y finalmente entendió que esto no era una amenaza ni un drama teatral. Era real, era definitivo, era el final de 3 años de abuso disfrazado de amor filial. «Mamá, por favor», me suplicó tomándome de las manos. «Dame una oportunidad más. Prometo que todo va a cambiar. Prometo que voy a respetar tus espacios, que voy a conseguir trabajo, que te voy a devolver todo el dinero que gasté». Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no ceder ante sus súplicas. Porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todas las humillaciones y todos los robos, ella seguía siendo mi hija y verla quebrada me dolía más de lo que había imaginado. Pero también sabía que si cedía ahora, si le daba esa oportunidad más que me pedía, en 6 meses estaríamos exactamente en la misma situación. «Ya tuviste 3 años de oportunidades, Tatiana», le dije con una voz que temblaba pero que no perdía firmeza. 3 años donde elegiste tratarme como tu empleada en lugar de como tu madre. 3 años donde elegiste robarme en lugar de trabajar. 3 años donde elegiste humillarme en lugar de respetarme. Las oportunidades se acabaron. Fue entonces cuando llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. Tatiana explotó en uno de sus ataques de furia, pero esta vez fue diferente. Esta vez no era la rabieta calculada de alguien que sabe que va a conseguir lo que quiere. Era la desesperación genuina de alguien que acababa de perder su fuente de ingresos y se daba cuenta de que tendría que enfrentar la vida real por primera vez en años. «Eres una vieja cruel y egoísta», me gritó con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Después de todo lo que he sacrificado para cuidarte, después de todo lo que he tenido que soportar viviendo contigo, nadie va a quererte como yo te quiero. Vas a quedarte sola y te vas a arrepentir de haberme tratado así». Sus palabras me dolieron, pero ya no me destruyeron como antes. Porque por primera vez en 3 años, yo sabía que tenía razón y ella estaba equivocada. Nadie me había querido como ella me quería, eso era cierto. Pero su manera de querer había sido posesiva, parasitaria, destructiva. Era el tipo de amor que devora a la persona amada en lugar de nutrirla. «Sí, eso es amor, Tatiana», le respondí con una tristeza infinita, «entonces prefiero quedarme sin él». 5 horas después, cuando el camión de mudanza se alejó por la calle llevándose las últimas pertenencias de Tatiana, me quedé parada en el umbral de mi casa respirando un aire que por fin volvía a ser completamente mío. Francisca había permanecido a mi lado durante todo el proceso, siendo testigo silencioso pero reconfortante de la transformación más dolorosa y necesaria de mi vida. Tatiana se había ido sin despedirse, con los ojos hinchados de llorar y una expresión de resentimiento que probablemente me guardaría durante mucho tiempo. Pero por primera vez en 3 años, eso no me aterrorizaba. Los primeros días fueron extrañamente silenciosos. Durante tanto tiempo había vivido con la tensión constante de no saber qué nuevo capricho o exigencia me esperaría cada mañana, que despertar en mi propia habitación, en mi propia cama, con la certeza de que nadie iba a interrumpir mi paz, me resultaba casi irreal. Volví a cocinar mis comidas favoritas, esas que Tatiana había descalificado como comida de vieja. Volví a ver mis programas de televisión en mi propia sala, sentada en mi sillón recuperado. Volví a usar mi vestido rojo cada vez que se me antojaba, sin tener que escuchar comentarios despectivos sobre mi edad o mi supuesta desesperación por atención. Pero lo más importante fue volver a manejar mi propio dinero. El primer día que fui al banco después de que Tatiana se fuera, retiré $500 en efectivo solo por el placer de poder hacerlo sin pedir permiso a nadie. Me compré flores frescas para la casa, una botella de vino bueno, un libro que había estado queriendo leer durante meses, y una crema facial cara que no tenía ninguna función práctica excepto hacerme sentir bien conmigo misma. Gasté esos $500 en pequeños lujos que no necesitaba pero que merecía después de años de vivir con una mesada ridícula de mi propio dinero. La primera semana sola fue un proceso de redescubrimiento. Redescubrí el silencio real, no el silencio tenso de quien camina sobre cáscaras de huevo tratando de no molestar. Redescubrí el placer de comer cuando tenía hambre sin tener que consultar los horarios de otra persona. Redescubrí la libertad de recibir llamadas telefónicas sin tener que explicar después cada detalle de la conversación.
Pequeñas libertades que parecían insignificantes, pero que en conjunto formaban algo mucho más grande, la dignidad de vivir mi propia vida. También redescubrí las amistades que había perdido durante estos 3 años. Llamé a Carmen Reyes, mi compañera de trabajo durante tantos años, y la invité a almorzar a mi casa. Cuando llegó y vio que Tatiana ya no estaba, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio genuino. «Olga», me dijo abrazándome, «ya era hora de que recuperaras a la mujer fuerte que siempre fuiste. Sabíamos que algo estaba mal, pero no sabíamos cómo ayudarte sin que te pusieras a la defensiva». Carmen tenía razón. Durante los últimos años de convivencia con Tatiana, yo me había vuelto defensiva ante cualquier comentario sobre mi situación familiar. Interpretaba las preguntas de mis amigas como intromisiones, sus observaciones como juicios, sus invitaciones como obligaciones que no podía cumplir sin el permiso de mi hija. Había construido un muro alrededor de mi vida para proteger la imagen de familia perfecta que quería proyectar, sin darme cuenta de que lo único que estaba protegiendo era mi propia vergüenza. 2 semanas después de que Tatiana se fuera, recibí una llamada que no esperaba. Era ella, llorando al teléfono, contándome que estaba viviendo en casa de una amiga, pero que no podía quedarse ahí mucho tiempo más. Que había estado buscando trabajo, pero que nadie quería contratar a alguien que había estado sin trabajar durante tantos años. Que se había dado cuenta de sus errores y que si yo le daba una oportunidad más, todo sería diferente. Escuché su voz quebrada, sus súplicas, sus promesas, y por un momento mi corazón maternal se ablandó como siempre lo había hecho. Pero esta vez, junto a la compasión, también sentí algo nuevo, la sabiduría de quien ha aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la manipulación emocional. Tatiana no había llamado porque hubiera tenido una revelación sobre sus errores. Había llamado porque había descubierto que la vida real era mucho más difícil que vivir a expensas de su madre. «Tatiana», le dije con una voz que logró ser firme y amorosa al mismo tiempo, «entiendo que estés pasando por un momento difícil. Pero esas dificultades son las consecuencias naturales de las decisiones que tomaste durante 3 años. No puedo salvarte de ellas porque si lo hago, nunca aprenderás a salvarte a ti misma. Pero soy tu hija, mamá», me gritó a través del teléfono. «Las madres no abandonan a sus hijas cuando más las necesitan». «No te estoy abandonando», le respondí con una tristeza profunda pero sin vacilación. «Te estoy forzando a crecer. Te estoy enseñando lo que debería haberte enseñado hace mucho tiempo, que en la vida real, cada persona es responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias de esas decisiones». Colgué el teléfono con las manos temblando, pero también con la certeza de que había hecho lo correcto. Durante las siguientes semanas, Tatiana siguió llamando esporádicamente, alternando entre súplicas desesperadas y ataques de furia donde me culpaba de todos sus problemas. Pero cada conversación me confirmaba que mi decisión había sido acertada. Mi hija seguía viendo nuestra relación como una transacción donde ella ponía las demandas y yo ponía el dinero. Mes y medio después de su partida, llegó una carta certificada dirigida a mí. Era de Tatiana, pero no era otra súplica. Era algo completamente diferente. Una disculpa real. En 3 páginas escritas a mano, mi hija me pedía perdón específicamente por cada una de las humillaciones que me había hecho pasar. Reconocía que había abusado de mi amor, que había robado mi dinero, que había convertido mi casa en mi prisión. No me pedía que la perdonara para poder volver, sino que la perdonara para que yo pudiera estar en paz. También me contaba que había conseguido trabajo como mesera en un restaurante, que estaba viviendo en un apartamento pequeño que compartía con 2 roommates, que por primera vez en años estaba aprendiendo a valerse por sí misma sin depender del dinero de otros. Era un trabajo humilde, escribía, pero le estaba enseñando el valor del dinero ganado con esfuerzo propio. Finalmente entendía por qué yo había protegido tanto esos $20,000 mensuales que ella había considerado suyos por derecho. La carta terminaba con una línea que me hizo llorar. «Gracias por amarme lo suficiente como para detenerme cuando estaba destruyéndote y destruyéndome a mí misma». Esa noche, por primera vez desde que Tatiana se había ido, lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de alivio. Mi hija finalmente estaba comenzando a entender la diferencia entre ser amada y ser permitida. Estaba aprendiendo que el amor verdadero a veces requiere dureza, que proteger a alguien de las consecuencias de sus actos no es bondad sino crueldad disfrazada. 6 meses después, Tatiana me visitó para mi cumpleaños. Llegó con un regalo que había comprado con su propio dinero, un ramo de flores y una tarjeta que decía simplemente «para la mujer más valiente que conozco». Almorzamos juntas en mi cocina,
Conversamos como no habíamos conversado en años, y cuando se fue, me abrazó con un cariño que se sentía diferente. Ya no era el abrazo calculado de alguien que quería algo de mí. Era el abrazo genuino de una hija que finalmente respetaba a su madre. Hoy, 2 años después de aquella tarde cuando Tatiana irrumpió en mi sala exigiendo sus $20,000 mensuales, vivo sola en mi casa, pero no me siento sola. Tengo mis amigas de vuelta, tengo mis rutinas propias, tengo la paz de quien vive según sus propios términos. Mi relación con Tatiana se está reconstruyendo lentamente, sobre bases nuevas de respeto mutuo en lugar de dependencia tóxica. Ella viene a visitarme cada 15 días, me cuenta sobre su trabajo y sus planes, y aunque aún lucha económicamente, no me pide dinero. Ha aprendido que nuestra relación vale más que cualquier cantidad de dólares. Mi casa volvió a ser mi refugio en lugar de mi prisión. Mi dinero volvió a ser mío para gastarlo en lo que me haga feliz. Mi vida volvió a pertenecerme después de años de haberla entregado en nombre de un amor mal entendido. Porque al final, no es la pensión ni la casa ni el dinero lo que te define como persona. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de poner límites cuando es necesario, de amar sin perderte a ti misma en el proceso. Es tu capacidad de entender que a veces la mayor prueba de amor que puedes dar es decir no cuando todo tu corazón quiere decir sí. A los 64 años, finalmente aprendí que merezco ser tratada con dignidad en mi propia casa. Y esa lección, aunque llegó tarde, llegó a tiempo para cambiar el resto de mi vida. Esta mañana de domingo, mientras riego las plantas del jardín que volví a cultivar después de tantos años de abandono, me detengo a observar cómo las flores que sembré hace 6 meses han crecido más de lo que esperaba. Hay algo profundamente satisfactorio en ver crecer algo que plantaste con tus propias manos, en saber que cada pétalo que se abre es resultado directo del cuidado que has puesto día tras día. Tal vez por eso regreso tanto a este jardín, porque me recuerda que la vida puede florecer de nuevo cuando le das las condiciones adecuadas. Han pasado 8 meses desde aquella tarde que cambió todo, y todavía hay momentos en que me sorprendo de la tranquilidad que siento al despertar cada mañana. No es solo la ausencia de conflicto, es algo más profundo, la presencia de una paz que había olvidado que existía. Durante tantos años viví en un estado de alerta constante, esperando la próxima exigencia, la próxima humillación, la próxima crisis financiera disfrazada de emergencia familiar. Ahora mis días transcurren con un ritmo que yo misma elijo, y esa simple libertad sigue pareciéndome un milagro pequeño pero poderoso. La semana pasada tuve una conversación con Dolores Aranda, una señora de mi edad que conocí en el curso de pintura al que decidí inscribirme después de décadas de postergar ese pequeño sueño. Dolores me contaba sobre su propia experiencia con un hijo que había regresado a casa después de su divorcio y que poco a poco había ido apropiándose no solo de su espacio sino de su tranquilidad mental. Mientras ella me relataba situaciones que me sonaban dolorosamente familiares, me di cuenta de algo que no había procesado completamente. Lo que viví con Tatiana no fue un caso aislado de mala suerte familiar, sino un patrón reconocible que muchas mujeres de nuestra generación experimentan en silencio. Somos las madres que trabajamos toda la vida para tener una vejez digna, solo para descubrir que nuestros propios hijos ven esa dignidad como un recurso del cual pueden disponer libremente. Somos las mujeres que confundimos el amor maternal con la renuncia total a nosotras mismas, que creímos que ser buenas madres significaba desaparecer para que nuestros hijos brillaran. Y cuando finalmente nos damos cuenta del error, ya hemos perdido tantos años, tanto dinero, tanta autoestima, que recuperarnos parece imposible. Pero no es imposible. Esa es la lección más importante que he aprendido en estos meses de soledad elegida. A los 64 años, pensé que era demasiado tarde para reinventarme, para reclamar mi vida, para volver a ser la mujer fuerte que había sido antes de que la culpa maternal me convirtiera en víctima voluntaria. Pero resulta que nunca es demasiado tarde para decidir que mereces mejor trato, incluso cuando ese maltrato viene envuelto en el papel regalo del amor filial. El curso de pintura ha sido una revelación inesperada. Después de 40 años trabajando con números y documentos, descubrir que tengo cierta habilidad para mezclar colores y crear formas me ha devuelto una parte de mí misma que creía perdida para siempre. La semana pasada terminé mi primer cuadro completo, un paisaje del parque donde solía caminar cuando Tatiana era pequeña, esos domingos dorados cuando éramos solo ella y yo contra el mundo. Pero al pintarlo no sentí nostalgia, sino gratitud por haber vivido esos momentos buenos. Y también gratitud por haber encontrado la fuerza para no permitir que los momentos malos los borraran completamente. Francisca viene a visitarme todos los martes para tomar café y ponernos al día con nuestras vidas.
Ella ha sido testigo de mi transformación desde aquella tarde cuando llegué a su casa contando monedas para comprar medicina, y dice que es como ver renacer a una amiga que había dado por perdida. Ayer me trajo una foto que había tomado sin que me diera cuenta la semana pasada, mientras yo estaba en el jardín podando las rosas. En la imagen estoy sonriendo con esa sonrisa verdadera que había desaparecido durante los años de convivencia tóxica con mi hija. Es la sonrisa de alguien que está genuinamente contenta con su vida, no fingiendo contentamiento para evitar conflictos. Mi relación con el dinero también ha cambiado de maneras que no esperaba. Durante tantos años, primero con mi exesposo y después con Tatiana, mi dinero había sido visto como un recurso comunitario del cual yo era apenas la administradora temporal. Ahora, cuando voy al banco y veo mi saldo sin tener que justificar cada gasto a nadie, cuando me compro algo simplemente porque me gusta y no porque sea estrictamente necesario, siento una libertad que había olvidado que existía. No es libertad para ser irresponsable con mis finanzas, sino libertad para ser responsable de ellas según mis propios criterios y prioridades. La semana pasada me di un lujo que habría sido impensable durante los años de explotación. Contraté un servicio de limpieza para que vinieran una vez por semana a ayudarme con las tareas más pesadas de la casa. No porque no pueda hacerlas yo misma, sino porque he decidido que mi tiempo vale más que el dinero que cuesta pagarles. Es una decisión pequeña pero simbólicamente enorme, porque significa que finalmente he aceptado que merezco gastar mi dinero en mi propia comodidad sin tener que justificarlo ante nadie. También he comenzado a viajar, algo que había sido impensable durante los años de control financiero. El mes pasado fui a visitar a mi hermana Valeria en otra ciudad, un viaje que había postergado durante años por falta de presupuesto. Resultó que no era falta de presupuesto, sino falta de autonomía para decidir cómo gastarlo. Pasar una semana en casa de mi hermana, recordando quién era yo antes de convertirme en la víctima de mi propia generosidad, fue como reencontrarme con una versión de mí misma que creía desaparecida para siempre. Pero tal vez el cambio más profundo ha sido en mi manera de relacionarme con otras personas. Durante tantos años fui la mujer que daba sin límites, que nunca decía no, que se sacrificaba por otros sin esperar nada a cambio. Pensaba que eso me hacía noble y generosa, pero ahora entiendo que solo me hacía vulnerable ante quienes quisieran aprovecharse de esa generosidad. He aprendido a poner límites sin culpa, a decir no sin justificaciones extensas, a ofrecer ayuda sin entregarme completa. La semana pasada, una conocida del curso de pintura me pidió prestados $500 para una emergencia médica. La Olga de antes habría sacado el dinero inmediatamente, sin hacer preguntas, movida por esa compulsión de rescatar a otros que había arruinado mi relación con Tatiana. Pero la Olga de ahora le dije que podía ayudarla con $100 que no necesitaba que me devolviera, pero que no podía comprometerme con cantidades mayores. Ella aceptó agradecida, y yo me quedé con la satisfacción de haber ayudado sin ponerme en riesgo. Es extraño cómo la soledad que tanto temía cuando pensaba en echar a Tatiana resultó ser exactamente lo que necesitaba para reconectarme conmigo misma. No me siento sola, me siento acompañada por la mujer que fui, que soy, y que puedo seguir siendo. Tengo mis rutinas, mis aficiones, mis amistades recuperadas, mis pequeños proyectos personales. Tengo una vida que es completamente mía, sin tener que consultar cada decisión con alguien que no respeta mis criterios. Hace 2 semanas, Tatiana me llamó para contarme que había recibido una promoción en su trabajo. Ya no es mesera sino supervisora de turno, un ascenso que había logrado por su propia dedicación y esfuerzo. Me contó con orgullo genuino sobre cómo había aprendido a manejar equipos, sobre los cursos de capacitación que estaba tomando para mejorar profesionalmente, sobre sus planes de eventualmente estudiar una carrera técnica en administración hotelera. Por primera vez en años, cuando hablamos no hubo tensión subyacente, no hubo peticiones veladas de dinero, no hubo manipulación emocional. Era simplemente una hija contándole a su madre sobre sus logros profesionales, y una madre sintiendo orgullo genuino por esos logros. Durante esa conversación, Tatiana me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, por primera vez en mi vida entiendo lo que significa ganar mi propio dinero y sentirme orgullosa de lo que hago. Ahora entiendo por qué tú protegías tanto tu pensión, por qué te dolía tanto cuando yo la veía como si fuera mía por derecho. El dinero que uno gana trabajando no es solo dinero, es dignidad convertida en billetes. Esas palabras me confirmaron que la decisión más difícil de mi vida había sido también la más acertada. No solo me había salvado a mí misma de seguir siendo explotada, sino que había salvado a Tatiana de seguir siendo una parásita emocional que nunca habría aprendido a valerse por sí misma.
A veces el amor más grande que puedes dar es retirar el amor que está siendo usado para destruir a ambas partes de la relación. Esta tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré el cuaderno donde escribí esas frases que me dieron fuerzas durante los días más difíciles de mi transformación. Merezco más que esto, no necesito permiso para empezar de nuevo, se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Releerlas ahora me produce una sonrisa porque ya no son afirmaciones desesperadas, sino verdades comprobadas. Efectivamente merecía más. Efectivamente no necesitaba permiso de nadie. Efectivamente llegó el día en que dejaron de subestimarme porque yo dejé de subestimarme a mí misma. Mañana cumpliré 65 años. Y por primera vez en mucho tiempo espero mi cumpleaños con alegría genuina. He planeado una pequeña celebración en mi casa con las amigas que recuperé después de años de aislamiento autoimpuesto. Francisca traerá su famoso pastel de chocolate, Carmen preparará sus enchiladas especiales, y Dolores del curso de pintura vendrá con algunas compañeras nuevas que he conocido en estos meses de libertad recuperada. Será una celebración simple pero significativa, porque no estoy celebrando solo un año más de vida, sino el renacimiento de una mujer que se dio por perdida y que resultó estar simplemente dormida. Tatiana también vendrá, por supuesto. Me pidió permiso para traer un regalo que había estado ahorrando para comprarme, algo que eligió personalmente sin pedirle dinero a nadie. No sé qué será, pero sé que será especial porque será la primera vez en años que mi hija me regala algo comprado con dinero que ganó trabajando. Será un símbolo tangible de cómo han cambiado las cosas entre nosotras, de cómo el respeto mutuo puede florecer cuando ambas partes se relacionan desde la autonomía en lugar de la dependencia. Mientras escribo estas reflexiones en mi jardín, rodeada de las flores que planté con mis propias manos, regadas con agua que pago con mi propio dinero, en la casa que es completamente mía, me doy cuenta de que la historia que viví no fue solo sobre recuperar mi espacio físico o mi autonomía financiera. Fue sobre algo mucho más profundo, recuperar mi derecho a existir como persona completa, con deseos propios, límites claros y dignidad innegociable. A las mujeres de mi generación nos enseñaron que nuestra realización personal debía venir exclusivamente a través del sacrificio por otros. Que ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, significaba desaparecer gradualmente hasta convertirnos en fantasmas benevolentes que facilitaban la vida de otros sin tener vida propia. Pero yo he aprendido que se puede amar profundamente sin desaparecer, que se puede ser generosa sin ser tonta, que se puede cuidar a otros sin descuidarse a una misma. Mi historia no terminó con un final de película donde todos aprenden la lección y viven felices para siempre. Terminó con algo mucho más real y valioso, la comprensión de que cada persona, sin importar su edad, tiene derecho a vivir con dignidad en su propia casa, a controlar su propio dinero, a tomar sus propias decisiones. Y que defender esos derechos, incluso cuando la defensa duele, no es egoísmo sino supervivencia emocional. Porque al final, no importa cuánto ames a alguien o cuánto te ame esa persona. Si esa relación te está destruyendo lentamente, si te está convirtiendo en alguien que no reconoces, si te está robando no solo tu dinero sino tu paz mental, entonces tienes derecho a salvarte a ti misma, incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban que siguieras siendo su víctima voluntaria. Hoy soy una mujer de 65 años que vive sola pero no está sola, que administra su propio dinero pero no es tacaña, que puso límites pero no perdió la capacidad de amar. Soy la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, siempre y cuando tengas el valor de admitir que la vida que estás viviendo no es la que mereces. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.